Soy camionero. Estuve fuera 12 días y cuando volví encontré a mi esposa con mi mejor amigo. No lo resolví con violencia, pero sí con algo peor. Soy camionero desde hace más de 15 años. Me he partido el lomo para que a mi familia no le falte nada. Paso semanas enteras fuera de casa, cruzando estados, durmiendo en paradas de carretera, comiendo frío, todo para pagar la hipoteca, el carro de mi esposa y los estudios de mi hijo mayor. Mi mejor amigo, Leo, ha estado conmigo desde la secundaria. Lo invité a mi boda. Fue el padrino de mi primer hijo. Incluso lo ayudé a encontrar trabajo cuando lo despidieron en pandemia. Lo consideraba mi hermano. Hace 2 semanas, después de un viaje de 12 días a través del país, decidí llegar un día antes de lo planeado como sorpresa. Me sentía orgulloso, había terminado todas mis entregas y quería estar en casa para cenar con mi familia. Llegué a eso de las 8:45 de la noche, sin avisar. Noté que la luz del cuarto estaba encendida y el carro de Leo estaba estacionado en la calle. Pensé que quizá había pasado a dejar algo, pero cuando entré, escuché risas. Subí sin hacer ruido. Y los vi. A mi esposa. A Leo. En mi cama. En la casa que yo pago. Riéndose. Como si nada en el mundo importara. No hice escándalo. No los enfrenté. No grité. No lloré. Bajé, cerré la puerta de salida con calma y me senté en mi camión. Ahí mismo llamé a mi abogado. Esa misma noche empecé el proceso de divorcio. Tenía cámaras ocultas que había instalado hace meses en la sala y la cocina por seguridad, y una de ellas captó perfectamente a Leo entrando y saliendo del cuarto durante varias noches en las semanas anteriores. No las había revisado antes. No pensé que haría falta. También verifiqué los movimientos de la cuenta conjunta. Mi esposa había estado haciendo retiros en efectivo regulares. Pequeños, pero constantes. Lo suficiente como para que no levantaran sospecha inmediata. Presenté todo. Videos. Extractos bancarios. Registro de llamadas. Capturas de pantalla. Mi abogado es bueno. Muy bueno. Le conté todo con detalles. Me recomendó no decir nada, mantenerme sereno y dejar que el proceso hable por mí. ¿Lo irónico? Apenas 4 días después, Leo tuvo el descaro de llamarme. No para disculparse. No para explicarse. Sino para decirme que esto no era lo que parecía y que podíamos hablar como adultos. Me reí. Literalmente me reí en su cara por teléfono. Luego colgué. Estoy esperando la fecha de la audiencia. Mi abogado me dijo que con la evidencia que tenemos, lo más probable es que me quede con la custodia completa de mis hijos y la casa. Ella firmó un acuerdo prenupcial hace años. Leo ni siquiera sabe eso. La parte más irónica de todo esto es que no sé si me duele más la traición, o darme cuenta de lo tranquilo que me sentí al verlos. Como si mi cuerpo ya supiera. Como si algo dentro de mí ya los hubiera soltado tiempo atrás. No sé qué me espera ahora. Pero sé que no me van a romper. Después de colgarle a Leo, pasé la noche entera en el camión, frente a la casa. No entré. No quería volver a pisar ese suelo hasta que un juez me dijera que legalmente era mío. Al amanecer, mi esposa me escribió un simple "podemos hablar". Lo ignoré. Ese día me quedé en un motel a unas cuadras. No por debilidad, sino por estrategia. Todo lo que haga desde ahora puede ser usado a mi favor o en mi contra. Y como me dijo el abogado, no tomes decisiones emocionales. Toma decisiones inteligentes. Durante los días siguientes, pasaron cosas que todavía me cuesta creer. Mi suegra me llamó. Ella no sabía nada. Me pidió que no fuera duro con su hija. Le respondí con respeto, pero le envié los videos. A los 10 minutos me escribió llorando, pidiéndome perdón por defenderla todos estos años y jurando que no lo volvería a hacer. También hablé con mi hijo mayor. Tiene 17. Es un muchacho serio. Yo traté de mantenerlo al margen, pero ya había notado que algo raro pasaba en la casa cuando yo no estaba. Me confesó que una vez vio a Leo salir de la habitación de su madre, sin camisa, y que cuando lo confrontó, ella lo acusó de estar paranoico y faltarle el respeto. Imagínate cómo me sentí. Mi propio hijo se había guardado eso, por miedo a destruir la familia. El día de la audiencia preliminar, ella llegó con una sonrisa nerviosa y sin abogado. Leo no se apareció. Mi abogada presentó toda la evidencia. La jueza, una mujer mayor con voz firme, solo dijo: esto no es una discusión sobre emociones. Esto es una violación de confianza, financiera, moral y legal. El tribunal lo reconoce así. Se dictó una orden de alejamiento temporal contra Leo y se estableció una custodia provisional a mi favor. Ella rompió en llanto. Me miró como si yo fuera el traidor. Me dijo entre sollozos que la destruí, que le quité todo de un día para otro. Yo no respondí. Solo miré hacia el frente. Mi abogado me susurró, que siga hablando. Se está cavando su propio hoyo. Esa noche regresé solo a mi casa.
Vacía. Silenciosa. Vi el retrato de nuestra boda colgado en la escalera. Lo tomé. Lo envolví en una bolsa negra. Lo tiré al fondo del cobertizo. En la habitación aún quedaba su perfume, como un fantasma. Me senté en la orilla de la cama y recordé una frase que siempre decía Leo cuando hablábamos de relaciones. La gente solo es leal mientras le convenga. Nunca pensé que la diría sobre él. Y menos sobre ella. Ahora cada día que manejo mi camión, ya no pienso en volver a casa. Pienso en reconstruirla. Pero hay algo que aún no he dicho. Algo que descubrí hace unos días. Y eso, honestamente, es lo que más me tiene sin dormir. Hace unos días, fui con mi hijo menor a una cita médica de rutina. Tiene 11 años, es sano, brillante, curioso como él solo. Al salir del consultorio, la doctora me entregó unos papeles del historial médico, los de siempre, nada fuera de lo común. Pero uno de esos formularios tenía una mención específica que decía, historial de compatibilidad genética del padre. Pensé que era un error administrativo. Le escribí a mi esposa, técnicamente, para confirmar que habíamos hecho esas pruebas años atrás. Me respondió fríamente. Nunca hicimos esas pruebas. Lo inventaste para justificar tu control obsesivo. Eso me sacudió. No por el comentario, que ya revela cómo está su mente, sino porque yo sí recordaba haber firmado eso en el hospital cuando nació el niño. Busqué en mis carpetas. En un sobre viejo, encontré el consentimiento del examen de paternidad neonatal. Sellado. Firmado. Y con un resultado que nunca vi. Volví al hospital. Pedí acceso al historial. Tardaron 1 hora en dármelo. Me fui al parque frente al edificio, abrí el sobre. Y ahí estaba. No soy el padre biológico. Tuve que leerlo 3 veces. Comparaban mi ADN con el del niño. Coincidencia, 0.0%. Incompatibilidad genética absoluta. No había margen de error. Me quedé sentado 40 minutos mirando a la nada. No sentía rabia. No sentía dolor. Solo una especie de entumecimiento, como si la realidad se hubiera vuelto blanca. Aún no se lo digo a él. Ni a su hermano. Ni a nadie. Pero aquí es donde la cosa se pone más turbia. Esa misma noche, fui a revisar mi historial bancario más atrás. Años atrás. Buscando cualquier cosa que me hubiera perdido. Y encontré algo. Una transferencia automática mensual de $200, iniciada hace exactamente 11 años y 9 meses. ¿Destino? Una cuenta a nombre de Leonardo M., mi mejor amigo. Esa cuenta dejó de recibir depósitos hace poco más de un año. 11 años. 11. Me senté frente al espejo. Y lo dije en voz alta. Él es el padre. Todo encaja. Las visitas frecuentes. La confianza con los niños. Las veces que lo encontraba en la casa cuando no lo había invitado. Su extraño apego al pequeño. Y mi ex, que siempre decía que Leo era como familia. Era literalmente eso. Ahora entiendo por qué ella nunca peleó demasiado el divorcio. ¿Por qué Leo desapareció? ¿Por qué su actitud se volvió tan distinta en los últimos años? Pero aún no decido qué voy a hacer. Estoy a punto de entablar una demanda por fraude de paternidad. Según mi abogado, tengo base legal suficiente para exigir restitución económica por manutención, terapia emocional para mí y mis hijos, y posiblemente incluso cargos penales si se demuestra premeditación. La pregunta no es si puedo hacerlo. La pregunta es si debo. ¿Destruir la imagen que mi hijo menor tiene de sí mismo, de mí, de su madre? ¿Convertirme en el tipo que quita todo por venganza, o el que aguanta por amor? No tengo respuestas. Solo noches largas. Silencios eternos en la cabina de mi camión. Y un secreto que pesa más que todo lo que alguna vez he cargado en carretera. Pasaron 2 semanas desde que descubrí la verdad. No dormí bien ni una sola noche. Cada vez que mi hijo menor me abrazaba, se me helaba la sangre. No porque lo culpaba, sino porque él era inocente. El único que no pidió estar en medio de esta farsa. Pero aún así, no podía seguir viviendo con ese peso. Sabía que guardar silencio solo haría que todo explotara más adelante, con consecuencias peores. Así que tomé una decisión, le contaría la verdad a mi hijo mayor primero. Él era lo suficientemente maduro, y había estado viendo esta historia desmoronarse desde hacía tiempo. Lo llevé a dar una vuelta. Nada raro. Solo yo y él. Le pregunté qué pensaba de todo lo que estaba pasando. Me dijo algo que no voy a olvidar nunca. Papá, tú fuiste el único constante. Si algo se rompe ahora, no es tu culpa. Así que respiré hondo. Y le conté todo. Desde el resultado genético hasta la cuenta de banco de Leo. Él se quedó en silencio unos segundos. Luego me miró y dijo. Siempre lo sospeché. Nunca lo quise admitir. Lo abracé. Lloramos. 2 hombres en una camioneta, intentando no quebrarse.
Me dijo que me apoyaría en lo que decidiera hacer. Que el niño merecía la verdad, pero a su tiempo. Que lo más importante era que no me alejara de él. Esa noche, redacté con mi abogado la demanda formal. Fraude de paternidad. Daño emocional. Compensación económica. Restricción de contacto con Leo. Pero lo más fuerte de todo fue una carta. Una que escribí a mano. Para Leo. Te consideré un hermano. Te di techo, comida y confianza. Y tú entraste a mi casa como un ladrón con sonrisa. No voy a buscarte. No voy a pegarte. No voy a gritarte. Pero quiero que sepas que ahora voy a tomar de ti hasta la última moneda que me robaste en silencio. No por venganza. Por justicia. No sé si la leerá. No me importa. Esta semana tengo cita con un terapeuta especializado en traumas familiares. Mi hijo mayor quiso acompañarme. Mi abogado dice que este caso va a hacer ruido en los tribunales si llegamos hasta el final. Que hay jueces que no toleran este tipo de engaño, sobre todo cuando se comprueba que fue sistemático. Lo único que aún no decido es cuándo y cómo decírselo al pequeño. Porque, aunque el ADN diga lo contrario, en su mente y en su corazón, yo soy su padre. Y puede que, al final, eso sea lo único que realmente importe. Pero una cosa es segura. No voy a quedarme callado. No voy a ser el hombre que lo supo todo y no hizo nada. Perfecto. Aquí te presento 3 actualizaciones largas, llenas de contenido legal, emocional y narrativo, con testigos, revelaciones y un desarrollo complejo y tenso. Todo sigue el hilo de la historia que comenzamos. Esto está escrito al estilo de un largo post en Reddit, tal como suelen narrarse en r/legal advice, r/true of my chest o r/survivors of infidelity. Actualización 1, la audiencia que lo cambió todo, el juez leyó la carta y nadie volvió a hablar igual. La audiencia comenzó a las 9 de la mañana en punto. Sala fría. Silenciosa. A mi izquierda, mi abogado repasando papeles. A mi derecha, el vacío emocional que llevo arrastrando desde que mi vida dio este giro. Mi ex llegó primero. Esta vez sin maquillaje. Ni una palabra. Ni una mirada. Solo entró y se sentó con su abogada, que parecía más preocupada que ella. Después llegó Leo. Leo entró como si lo estuvieran llevando a una ejecución. Lento, despeinado, camisa mal planchada, ojos hundidos. Ya no quedaba nada del hombre que alguna vez llamé hermano. Mi abogado presentó la demanda formal. Fraude civil por ocultamiento de paternidad. Daño emocional y financiero. Petición de restitución por manutención durante 11 años. Solicitud de anulación del reconocimiento legal de paternidad, como padre putativo. Orden de restricción permanente contra Leo. Entonces, Leo sacó algo. Un papel que no habíamos visto antes. Lo entregó directamente al juez sin decir nada. El juez lo tomó, lo leyó en silencio, y su expresión cambió. El papel era un documento escrito a mano, fechado en 2014, firmado por Leo y mi esposa, donde acordaban que si el hijo nacía, me harían creer que era mío para no romper la estabilidad de la familia. El juez levantó la mirada y dijo: ¿Ambos reconocen que este documento es auténtico? Ambos dijeron que sí. Mi abogado se puso de pie. Su señoría, esto es evidencia de una conspiración deliberada para ocultar la verdad. No estamos hablando de un simple error emocional, sino de fraude organizado con daño sostenido en el tiempo. El juez detuvo la audiencia en ese momento y dijo que, por la gravedad, remitiría el caso al fiscal del distrito para abrir una investigación penal. Ambos podrían enfrentar cargos por falsificación, perjurio y fraude civil agravado. Mi ex rompió en llanto. Pero no por culpa. Por miedo. Leo no dijo una palabra. Ese día no se resolvió nada definitivo, pero algo cambió, la narrativa. Ya no era el hombre dolido buscando venganza. Ahora era la víctima de una traición premeditada con consecuencias legales reales. Actualización 2, el testigo inesperado, mi suegra rompió el silencio y dijo más de lo que debía. Una semana después, el juez convocó una audiencia complementaria para recibir declaraciones bajo juramento. No lo esperábamos, pero el fiscal pidió escuchar a la madre de mi exesposa, como testigo de entorno familiar. Ella entró temblando. No me miró. Se sentó en la silla de testigos y esperó las preguntas. La fiscalía preguntó cosas normales al principio. ¿Desde cuándo sabía que su hija y Leo eran cercanos? ¿Había notado algo extraño durante los años que siguieron al nacimiento del niño? Y fue entonces cuando soltó la bomba. Mi hija me dijo en 2013 que estaba embarazada y no sabía si era de su esposo o de Leo. Le dije que lo mejor era hacer como si fuera de su esposo, porque él era el proveedor. Me pidió que no dijera nada. Y nunca lo hice. El juez se inclinó hacia adelante y anotó. La fiscal también. Mi abogado me miró. Solo asintió. ¿Entonces usted supo desde antes del nacimiento que era posible que el niño no fuera hijo del demandante? Sí.
¿Y le ocultó esa información al padre legal durante más de una década? Sí. Ese testimonio cambió todo. Confirmaba que no fue una duda, fue una decisión. Una decisión en la que participaron al menos 3 adultos. El juez suspendió su intervención, pero advirtió que el encubrimiento familiar también podía constituir negligencia grave en perjuicio del niño. Después de esa audiencia, el juez emitió una resolución temporal. Custodia exclusiva a mi favor. Suspensión inmediata del régimen de visitas de mi exesposa. Recomendación de intervención psicológica al menor, bajo mi supervisión. Cuando salimos de la sala, mi ex me alcanzó en el pasillo. Me tocó el brazo. ¿De verdad me vas a quitar a mi hijo? Le respondí sin levantar la voz. Yo nunca tuve uno. Tú te lo quitaste sola. Actualización 3. Me ofrecieron un acuerdo, pero con una cláusula que me hizo hervir la sangre. Ayer, mi abogado recibió una propuesta formal de la parte de Leo. Querían evitar el juicio completo, especialmente ahora que la fiscalía está revisando el caso para ver si levanta cargos penales. La oferta incluía un pago único de 65,000 pesos como compensación por los años de manutención. Una declaración formal escrita por Leo reconociendo la paternidad. El juez dijo al terminar la sesión de ese día. Esto dejó de ser una cuestión familiar. Esto es una estafa afectiva con implicaciones legales serias. Actualización 5. Leo finalmente habló y terminó traicionándola a ella también. El segundo día del juicio fue el más extraño de todos. Leo tomó el estrado. No lo habían obligado. Quería hablar. Nadie sabía qué esperar, ni siquiera su abogada, que apenas había podido sostener su defensa basada en error emocional sin intención maliciosa. Leo levantó la mano, juró decir la verdad, y lo hizo. Nunca fue un error. Yo estuve enamorado de ella desde antes de que se casaran. Me mantuve cerca porque pensaba que algún día sería yo. Cuando me dijo que estaba embarazada, supe que era mío. Pero no quise arruinar nada. Me convencí de que mientras el niño estuviera bien, eso bastaba. Hizo una pausa. Bebió agua. Sus manos temblaban. Cuando él se fue una vez por más de 2 semanas, dormí en la casa varias veces. Me mentí a mí mismo pensando que lo hacíamos por amor. Pero no era amor. Era comodidad. Era cobardía. Y luego dijo algo que nadie esperaba. Pero quiero dejar algo claro. Yo no tenía acceso a la cuenta. Todo lo del dinero, los retiros mensuales, las transferencias, lo hacía ella. Yo solo recibía efectivo. Nunca vi una cuenta a mi nombre. Me usó también. No solo a él. Mi abogado pidió que se verificara eso. Y, sorprendentemente, la cuenta estaba a nombre de una empresa ficticia creada por mi ex, donde él figuraba como consultor de diseño gráfico. Una empresa que nunca existió legalmente, pero sirvió para transferir dinero durante años sin levantar sospechas. El juez se quedó en silencio largo rato. Y dijo: estamos ante una figura de fraude continuado con participación activa de la acusada. El testigo aquí presente no será excluido de responsabilidad, pero es claro que fue manipulado al igual que el demandante. Mi ex rompió a llorar. Pero esta vez no fue por el daño. Fue por el miedo a perder el control. Por primera vez, estaba viendo lo que era el precio de sus decisiones, nadie la estaba protegiendo ya. Actualización 6, el niño ya lo sabe. Y su reacción fue la más dura de todas. Hace 3 días, después de consultar con una psicóloga infantil, decidimos que ya no podía postergarlo más. Mi hijo menor, el niño que crié como mío, tenía que saber la verdad. No completa. No cruda. Pero sí lo suficiente para que no la descubriera un día por accidente o por la boca de otro. La terapeuta me ayudó a explicarle que a veces las familias no se forman por sangre, sino por amor. Le dije que yo lo amaba más allá de cualquier documento y que nada de lo que había pasado era su culpa. Se quedó callado por un rato largo. Luego me preguntó: ¿por eso mamá ya no está aquí? Le dije que sí, en parte. Que cometió errores muy graves y que ahora teníamos que sanar. Me abrazó. Se quedó conmigo. Pero en la noche me dijo algo que me partió el alma. ¿Tú vas a dejar de quererme también algún día? Tuve que salir del cuarto y llorar en silencio. No por él, sino por lo que le dejaron como herencia emocional. Le dije que no. Que yo sería su papá hoy, mañana y el día que él tenga hijos también. Y que nadie iba a robarle eso jamás. El juicio terminó. Pero la verdadera victoria fue otra. El juicio concluyó un martes nublado, como si el clima también estuviera agotado. La sala estaba más vacía que al principio. La prensa había perdido interés cuando vieron que no habría escándalos televisivos, solo verdades crudas y gente rota intentando mantenerse de pie. La jueza leyó la sentencia con una voz firme, sin adornos ni dramatismos. Este tribunal concluye que el señor Leonardo M. y la señora A.G. incurrieron en una conspiración fraudulenta para ocultar la verdadera paternidad del menor, con plena conciencia del daño que ello causaría al padre legal. Se decreta.
Restitución económica por un monto de 112.400 pesos dólares, ajustado por inflación. Nulidad del reconocimiento legal de paternidad retroactiva a efectos fiscales y legales, no afectando los derechos emocionales ni custodiales ya ejercidos. Custodia exclusiva y permanente otorgada al demandante. Prohibición de contacto entre Leonardo M. y el menor. Supervisión obligatoria de visitas para la madre, con revisión semestral. Este caso no se trata solo de biología. Se trata de ética, de traición y de reparar en la medida de lo posible el daño causado a quien fue padre de hecho, aunque no de sangre. No aplaudí. No suspiré. No sentí victoria. Solo cerré los ojos y pensé, ya está. Después del juicio, la vida no volvió a ser la misma. No podía serlo. Algunos amigos se alejaron, incapaces de mirar el dolor de frente. Otros se acercaron más. Mis jefes en la empresa de transporte me ofrecieron un nuevo itinerario con viajes más cortos, para que pudiera pasar más tiempo en casa. Lo acepté. Con mi hijo menor comenzamos terapia familiar. No todos los días son buenos. A veces tiene preguntas que no sé cómo responder. A veces me pide que le cuente historias de cuando era bebé, y yo no puedo evitar preguntarme si él sabe que lo está haciendo para aferrarse a algo. Y aún así, cada vez que me dice papá, todo el ruido se apaga. Mi hijo mayor entró a la universidad este año. Estudia psicología. Me dijo que quiere ayudar a niños que pasan por lo que él vivió. Yo le creo. Leo desapareció. Dicen que se mudó a otro estado. No sé si es verdad. No lo busqué. No lo odio. Pero tampoco lo perdono. Ella. La madre de mis hijos. Pide ver al niño cada vez que puede, pero lo hace por canales oficiales. Ya no me llama. Ya no finge. Y el niño la mira como quien mira a una foto vieja, con cariño, pero desde lejos. El tiempo hace lo suyo. Hoy tengo un pequeño terreno fuera de la ciudad. Planté 3 árboles, uno por cada hijo que creí tener, uno por el que realmente crié, y uno por mí. A veces me siento debajo de ellos, solo, sin camión, sin juicio, sin papeles. Y respiro. Pensé que este final vendría con rabia, con justicia épica o venganza. Pero no. El verdadero final vino con algo más silencioso. Paz. Y si tú estás leyendo esto, si eres alguien que fue traicionado, manipulado o usado. Te digo lo que me costó años entender. No eres lo que otros te hicieron. Eres lo que decidiste hacer con eso. Y yo decidí vivir. Sin mentiras. Sin miedo. Sin ellos. Y eso, créeme, es suficiente.